Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes, y también cada uno de ustedes que están a través de la línea telefónica. Que las bendiciones de Dios sean sobre cada uno de ustedes y en esta mañana nos dé su palabra, nos alimente espiritualmente y nos permita entender su palabra. En esta mañana quiero leer en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, y dice así: Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El mensaje final de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El mensaje final de Dios dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser, que han de suceder después de esta. El mensaje final de Dios es el que le muestra a todos los hijos de Dios las cosas que deben suceder después de las cosas que sucedieron durante la dispensación de la gracia. Después de las cosas que han sucedido a través de las edades pasadas, después de esas cosas, Dios dice: yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esas que ya han sucedido en el pasado. O sea, Él promete mostrarle a sus hijos las cosas que sucederán en una nueva dispensación y en una nueva edad, y las cosas que estarán sucediendo en el fin del siglo y luego en el glorioso reino milenial. Y esas cosas son dadas a conocer en el mensaje final de Dios, porque la forma en que Dios siempre ha revelado su programa, siempre ha revelado las cosas que han de suceder, es a través del mensaje que corresponde para ese tiempo. Encontramos que para cada edad y para cada dispensación y también para cada generación, Dios ha enviado su mensaje para darle a conocer las cosas que deben conocer las personas en ese tiempo. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, Dios había hablado anteriormente a través del profeta Enoc, pero luego, a través del profeta Noé, Dios estuvo dando al pueblo el mensaje final para aquella generación antediluviana. ¿Y cuál era el mensaje final? Era el mensaje de las cosas que debían suceder en aquel tiempo. Y por cuanto la revelación divina para el pueblo no puede venir en otra forma sino a través de un profeta, Dios se reveló al profeta Noé y le dio a conocer las cosas que acontecerían en ese tiempo. Le dio a conocer a Noé el mensaje final para aquella generación. Y el mensaje final para aquella generación era nada menos que lo que iba a suceder en aquel tiempo. En el mensaje que Noé predicaba estaban las cosas que debían suceder en aquel tiempo, las cuales Dios les reveló a Noé. Y aunque eran cosas inconcebibles a la mente humana, porque en aquel tiempo no llovía, en aquel tiempo
la tierra se regaba con un vapor que subía de ella durante la noche, pero no con lluvia como en la actualidad ocurre. Vean ustedes, Dios le dijo a Noé que vendría un diluvio. ¿Y de dónde? Si no llovía. Las cosas que son hechas, las cosas que existen, dice el apóstol San Pablo en Hebreos, capítulo 11, miren ustedes, esto nos aclara de dónde vendría el diluvio. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y de la palabra que Dios habló a Noé, de ahí vendría ese diluvio de agua, porque esa era una palabra creadora. Cuando Dios dijo también en el principio, sea la luz, fue la luz. Y ahora está diciendo Dios que vendrá un diluvio y tiene que venir ese diluvio. Y se lo revela a su profeta Noé, el hombre que tenía las dos conciencias juntas y que era el mensajero de Dios para aquel tiempo. Y aunque todavía estaba viviendo Matusalén en aquel tiempo, el profeta señalado por Dios para aquellos días era Noé. Matusalén murió el día en que vino el diluvio, porque Matusalén moriría cuando fuera enviado el diluvio. Así es que, ven ustedes, fue el hombre que más duró, pero tuvo que morir en aquellos días. Ahora encontramos que Noé era el hombre de Dios, el profeta de Dios, con el mensaje final de Dios para aquella generación. Y su mensaje era algo inconcebible a la mente humana, porque siempre las personas quieren razonar el mensaje que Dios envía para su generación, para su edad o su dispensación. Y si no lo pueden con el razonamiento comprender, ellos dicen, yo no lo puedo entender, por lo tanto, yo no lo creo. Eso muestra que es un incrédulo. En vez de decir, yo sé que Dios ha prometido un mensaje final. Y yo sé que siempre el mensaje final de Dios es un mensaje inconcebible a la mente humana, porque no es sacado de la mente de un hombre, sino de la mente de Dios. ¿Y quién ha podido entender la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le aconsejó a él para hacer las cosas que él ha hecho? Nadie. Ahora, un mensaje que viene de la mente de Dios viene luego al corazón del profeta mensajero que él tiene para esa edad, para esa dispensación, para esa generación. Y luego ese mensajero, al recibirlo, se abre dentro de él todo ese programa que estaba sellado en ese profeta, estaba sellado en el subconsciente de ese profeta. Y ahí Dios le abre todo ese programa y le muestra el propósito de su vida aquí en la tierra. Ese mensajero no puede hacer otra cosa sino recibir con todo su corazón ese mensaje, esa palabra está en él. Fue abierto ese programa dentro de él. Y no puede decir otra cosa sino, Señor, yo lo creo, aunque nadie más lo pueda creer. Yo lo veo y lo predicaré, aunque nadie más lo crea. Así le pasó a Noé. Noé lo predicó ese mensaje inconcebible a la mente humana.
Nadie podía concebir que cayera un diluvio de agua si no llovía. Pero por la palabra creadora que creó los cielos y la tierra, de lo que no se veía, de esa palabra sería creado ese diluvio, sería creado ese juicio divino sobre la tierra, porque se había llegado al final de aquella generación. Y recuerden, siempre que se llega al final de una generación, siempre aparece el mensaje final. Y para traer el mensaje final, siempre aparece el mensajero final. Porque no puede venir un mensaje sin un mensajero. Siempre un mensaje tiene que ser traído por un mensajero enviado de Dios con las dos conciencias juntas, para así recibir ese mensaje directamente de Dios. Ahora, Noé así recibió ese mensaje. En aquel tiempo hubo muchas religiones, como las hay hoy en día. Muchos líderes religiosos importantes también. Y cada religión y secta religiosa de aquel tiempo tenía su líder máximo, su cabeza. Como en nuestro tiempo también, y como en el tiempo del Señor Jesucristo. Pero miren ustedes, hubo un hombre llamado Noé, el cual venía de esa línea de los profetas, de Adán hacia abajo. Set, por ahí Matusalén también, Enoc, todos estos hombres profetas de Dios. Lamet, Enoc, Lamet, también Noé, la línea de los profetas de Dios. Y este hombre, al recibir ese mensaje, lo predicó, dio a conocer lo que vendría, el juicio divino que vendría. Dio a conocer que aquella generación había llegado a su final. Podía levantar su mano y decir: el tiempo no es más para esta generación. Y él podía decir: Dios destruirá esta generación. Noé conocía el sacrificio que se llevaba a cabo, que lo llevó a cabo Adán, que lo llevó a cabo también Set, también Abel llevó a cabo ese sacrificio de ese corderito. ¿Y por qué estos profetas de Dios, estos hombres importantes de Dios, como los patriarcas, como también Abraham, Isaac, Jacob, todos estos hombres y Moisés, por qué ellos sacrificaban esos animalitos y ofrecían a Dios esos sacrificios? Y Dios lo aceptaba, porque esos sacrificios y esa sangre derramada de esos animalitos representaban esos sacrificios, el sacrificio del Señor Jesucristo, derramando su sangre para quitar el pecado del mundo y limpiarnos con su sangre de todo pecado. Por eso es que esos sacrificios eran agradables delante de Dios. Ellos los llevaban a cabo con fe y por fe. Ellos tenían la revelación divina de que ese era el sacrificio correcto por el pecado, para cubrir el pecado en lo que llegaba el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Por eso es que contaban estos sacrificios delante de Dios. No es que a Dios le gusta la sangre de los animales, o le gusta ver morir a los animalitos, no. Es que esos animalitos, siendo sacrificados, representaban el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. Y Noé conocía ese sacrificio. Ustedes pueden ver que cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue ofreció a Dios una ofrenda agradable a Dios, e hizo el sacrificio correcto. En palabras más claras, Noé conocía la forma de acercarse a Dios,
y de alcanzar misericordia delante de Dios. La Biblia dice que cuando Dios dijo que destruiría la raza humana, en el capítulo 6 del Génesis, miren ustedes lo que Dios encontró en la tierra. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. De ahí en adelante, 120 años, y terminarían los días de los hijos de los hombres. Terminarían los días de los seres humanos aquí en la tierra. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vean ustedes la clase de hombre que era Noé. Un hombre justo, un hombre que caminó con Dios, un hombre que conocía el programa de Dios y caminaba en ese programa divino. Y a ese hombre Dios se reveló. Sigue diciendo: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque cada carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y ahí continúa enumerando las cosas que Noé debe hacer. Sigue diciendo: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán.
de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come, y aliméntalo y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí podemos ver la ordenanza divina a Noé. Aquí podemos ver el programa divino para llevarse a cabo, el cual Noé tenía que llevar a cabo para la prolongación de la vida de aquellos animales, de aquellas aves, de aquellos reptiles y aún de personas. Era un programa de vida para aquellas personas, para así escapar del juicio divino que vendría sobre la tierra. No había en aquel tiempo otra forma de escapar del juicio divino, ni para adultos, ni para jóvenes, ni para niños tampoco. Para niños tampoco había otra forma de escapar de ese juicio divino. Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Hay tiempos en donde la misericordia de Dios está disponible para toda persona, pero hay tiempos donde la misericordia divina es de retirada y está para todo ser humano el juicio divino. Así estaba para los días de Noé. Y para alcanzar misericordia en aquellos días, tenían las personas que entrar en el programa que estaba llevando a cabo Noé. No había otra forma. Aún para los animales, dijo Dios. Él dijo, para que tengan vida contigo, porque la misericordia había sido extendida a Noé. Y para alcanzar misericordia en aquellos días, tenían las personas que estar unidas a Noé y creyendo el mensaje de Noé y trabajando en ese programa que Noé estaba llevando a cabo, que aparentemente se veía un programa humano construyendo un arca. Y para muchos ese programa era raro porque Noé estaba construyendo aparentemente una casa muy grande, pero ¿qué era? Era el arca de salvación. Era el único medio para salvación. Pero miren ustedes, no todo el mundo podía entrar ahí. Para entrar ahí primero tenían que creer, porque ninguna persona que no creyera el mensaje de Noé se iba a meter en esa arca. Tenía que creer. Primero, estar seguro, creyendo que esa sería la única forma de escapar del juicio divino. Estarían creyendo que vendría ese juicio divino, porque estarían creyendo en el mensaje final de Dios para aquella generación. Por lo tanto, estarían creyendo en Noé como el profeta final de Dios para aquella generación, portador del mensaje final de Dios para esa generación. Todo lo que con Noé estaba, tendría vida, obtendría vida con Noé y no sería destruido con el diluvio. Encontramos que cuando llegó el tiempo de venir el diluvio, Dios le ordenó a Noé que entrara al arca
y que también colocara dentro del arca a los animales, a las aves, a los reptiles, a todos aquellos que Dios le había dicho. Y miren ustedes, comenzaron a venir al arca todos estos animales. Y encontramos que fueron más inteligentes los animales que entraron al arca y las aves y los reptiles que la gente de aquel tiempo, y aún que las religiones y sus líderes religiosos de aquel tiempo. Es una verdad que no podemos negar. ¿Por qué? ¿Y por qué fue que las religiones de aquel tiempo no entraron al arca y se salvaron del diluvio? ¿Por qué fue que sus líderes no entraron al arca con sus congregaciones? Porque ellos no creyeron el mensaje final de Dios para aquella generación. Y ellos rechazaron al profeta mensajero final de Dios para aquella generación. Vean ustedes, fue un profeta el que trajo el mensaje final, fue un profeta el que construyó el arca y fue un profeta el que escapó con su familia de ese juicio del diluvio. Y los que escaparon estaban creyendo el mensaje final de Dios. Ahora, esto es muy importante porque el Señor Jesucristo dijo que como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en otros lugares dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, se revelará. Dice, comían, bebían, se daban en casamiento, se casaban y se daban en casamiento. Y no conocieron. ¿Qué no conocieron? No conocieron el mensaje final de Dios y su mensajero final para aquella generación. Eso fue lo que ellos no conocieron. Ellos no conocieron a Noé como el profeta final de Dios y su mensaje como el mensaje final de Dios. Lo rechazaron, se burlaron de él, lo menospreciaron, pero al final, miren ustedes, Dios vindicó a Noé, escapando Noé del diluvio, y los demás, Noé y su familia escaparon y los demás fueron destruidos con el diluvio. Dice que así será la generación y el tiempo en que el Hijo del Hombre se manifestará. Vendrá el Hijo del Hombre, como en los días de Noé, que no conocieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos los que no conocieron, a todos los que no conocieron el mensaje final de Dios, a todos los que no conocieron el programa divino que estaba llevándose a cabo en ese tiempo conforme al mensaje final de Dios. Porque toda la obra que Noé estaba haciendo era conforme al mensaje final que Dios le dio a Noé para aquella generación. Ahora, vean ustedes que siempre hay un mensaje final. Hay un mensaje final en cada tiempo, en cada edad y en cada generación y en cada dispensación. Encontramos que es muy importante conocer y recibir el mensaje final de Dios siempre para el tiempo en que uno está viviendo. Cada edad en el pasado tuvo su mensaje y fuera de ese mensaje no hubo otro mensaje. Los que recibieron ese mensaje recibieron la misericordia de Dios. Los que lo rechazaron fueron sentenciados al juicio divino, no solamente mientras vivían en esta tierra, sino también
para el futuro. Porque ninguna persona puede rechazar el mensaje de Dios y luego alcanzar la misericordia de Dios. Ahora, todo esto es muy importante conocerlo, porque Dios ha dicho que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. La venida del Hijo del Hombre. El séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil estuvo hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y siempre la venida del Hijo del Hombre ha sido la venida de Cristo. La venida de Cristo 2000 años atrás, como profeta. También Dios le llamó al profeta Ezequiel Hijo del Hombre, porque siempre que se habla del Hijo del Hombre, se tiene que tener en cuenta que es la presencia de Dios en un profeta. Ahora, para el fin del tiempo, está en la Biblia la promesa de la venida del Hijo del Hombre. En palabras más claras, la venida de Cristo en esa columna de fuego en un profeta. En cada ángel mensajero se manifestó Cristo. Y en el séptimo ángel mensajero, Cristo se manifestó. Y siendo el profeta, era Jesucristo, manifestado como Hijo del Hombre en misericordia. Era Jesucristo manifestado como Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Y luego de esa manifestación, la próxima manifestación de Jesucristo sería como Hijo de David e Hijo del Hombre en el ministerio final que Jesucristo tendría aquí en la tierra a través de su ángel mensajero. Dice el séptimo ángel mensajero: el Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo. Es ahora, y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión. Espero que su espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre ya ha venido de su gloria y se está revelando a sí mismo por los cuantos años pasados, o sea, por unos cuantos años pasados. Se está revelando a sí mismo por unos cuantos años pasados a su iglesia en su misericordia, enseñándoles su gran presencia, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí mismo como Él lo hizo a Abraham antes de la destrucción. Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a sí mismo a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido. La siguiente vez que Él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y a las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia. O sea, y pecaron su día de gracia o dispensación de la gracia. La menospreciaron, se mofaron de Él, se burlaron cuando estuvo revelándose en su séptimo ángel mensajero. Pero dice,
la próxima vez que Él se revele, que Jesucristo, el Hijo del Hombre, se revele, será en juicio, será en el juicio al mundo y a las naciones. Se revelará como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y como león de la tribu de Judá, Él es Rey de reyes y Señor de señores, y es el juez de toda la tierra. Por esa causa encontramos que la revelación final de Jesucristo como Hijo de David e Hijo del Hombre en el fin del tiempo, Él estará hablándole las bendiciones divinas a los escogidos, pero también está hablándole al pueblo, al mundo, los juicios divinos que han de venir, porque estará revelándose en el juicio, estará revelándose en el tiempo en que vendrá el juicio divino sobre este planeta Tierra. Pero estará hablándole a los escogidos bendiciones de Dios. Estará dándole a conocer todo el programa divino para escapar de los juicios divinos de la gran tribulación que han de venir sobre esta tierra. Así es que Él, en el fin del tiempo, estaría revelándose a su pueblo y al mundo, revelándose a su pueblo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como Hijo de David e Hijo del Hombre, para traer Jesucristo en su manifestación final a través de su velo de carne, su ángel mensajero que Él estará usando en esta tierra, traer la palabra con todas las bendiciones divinas a los escogidos de Dios, pero también traer la palabra del juicio divino a este mundo. Y de esa palabra, de lo que no se ve, vendrán las bendiciones divinas a los escogidos de Dios, y también vendrán los juicios divinos a este mundo que ha llegado a su final. Por esa causa, en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser, que han de suceder después de estas. Las cosas que han de suceder, las cosas que Jesucristo estará haciendo, cumpliendo en este tiempo final conforme a sus promesas, las cosas que Él estará dándole a sus hijos, las bendiciones que Él ha prometido para sus hijos, y también los juicios divinos que van a venir. Todas esas cosas Él ha prometido que las estará dando a conocer a todos los hijos de Dios. Ese mensaje de esa trompeta o de esa voz como de trompeta que ha prometido dar a conocer todas las cosas, lo encontramos, ese mensaje siendo dado en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, donde dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí tenemos el mensaje final siendo dado por el ángel del Señor Jesucristo, enviado por el Señor Jesucristo. Él es el portador del mensaje final de Dios, y Él es también el mensajero final de Dios para esta generación y para este mundo que ha llegado
a su final. Por esa causa, en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. No ha enviado a muchas personas, ni a muchos mensajeros, sino ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto son dadas a conocer a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, por medio del ángel del Señor Jesucristo. No hay otra forma establecida en la Escritura. No hay otra forma prometida por Dios en la Escritura para dar a conocer a sus hijos las cosas que deben suceder pronto, las cuales Él prometió en Apocalipsis capítulo 4, cuando dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto. Sube acá. Tiene que subir a la edad y dispensación, donde Jesucristo, con el mensaje final, con esa gran voz de trompeta, está hablando a través de su ángel mensajero, su mensajero final. ¿Y a dónde va a subir? A la edad de la piedra angular, porque ya han terminado las demás edades. En la edad de la piedra angular y dispensación del reino es donde el Señor Jesucristo, como hijo de David e hijo del hombre, se revela, se manifiesta y le habla a sus hijos con ese mensaje final, con esa gran voz de trompeta. Es el Señor Jesucristo en esa columna de fuego, el Señor Jesucristo en espíritu, en esa teofanía, a través de su ángel mensajero, manifestándose como hijo de David e hijo del hombre, y dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto son dadas a conocer en el mensaje final de Dios. Para los escogidos, las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder en nuestra edad y nuestra dispensación, son grandes bendiciones para todos nosotros. Él, hablando de ese mensaje final, en San Mateo capítulo 24, verso 31, dijo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Es esa gran voz de trompeta el mensaje final de Dios para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios y darle a conocer las cosas que deben suceder pronto. También San Pablo representó el mensaje final de Dios con la trompeta final. Y dijo en Primera de Corintios capítulo 15, verso 50, verso 50 en adelante dice, vamos a leer un poquito antes, verso 49 en adelante dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hemos traído la imagen del terrenal de Adán, y ahora Él promete, Dios promete que traeremos la imagen del celestial, la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, porque seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Ahora, para obtener esa imagen y semejanza del Señor Jesucristo, hay un programa divino
por el cual todo hijo de Dios tiene que entrar. Y así es como escaparemos de los juicios divinos. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Es uno de los grandes misterios de Dios. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Una transformación está prometida para todos los hijos de Dios. Una transformación del cuerpo para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, o sea, para ser inmortales como el Señor Jesucristo. Dice, sigue diciendo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta. Esa es la misma trompeta con la cual dice Jesús que enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos. Es la misma voz como de trompeta de Apocalipsis capítulo 4 que dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Es la misma voz como de trompeta que a través del ángel del Señor Jesucristo, enviado por Jesucristo, da a conocer las cosas que han de suceder pronto. Sigue diciendo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. ¿Por qué? Porque estos cuerpos mortales, lo único que les espera es la muerte si no recibimos esa transformación. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, vamos a leer un poquito antes, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ahí terminará la muerte para los escogidos de Dios, porque de ahí en adelante continuaremos viviendo por toda la eternidad, sin ver muerte, sin ver enfermedad, sin ver sufrimiento, sin ver que los años nos marcan el rostro y el cuerpo completo. Veremos que por toda la eternidad permaneceremos jovencitos, representando siempre de 18 a 21 años, que es la flor de la juventud, que es la edad escogida por Dios para que nuestros cuerpos representen esa edad por más millones de años que le pasen por encima. Porque cuando seamos transformados, estaremos plenamente a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Pero vean ustedes, hay un programa divino para llegar a esa transformación, para llegar a obtener esa imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Para nosotros, los que vivimos, y también para los que han partido en el pasado, en edades pasadas, y también algunos de los nuestros que han partido. Para entrar en su programa para la transformación de nuestros cuerpos en este tiempo final,
se requiere que todo hijo de Dios escuche la trompeta final, esa gran voz de trompeta que llama y junta a todos los escogidos. Esa trompeta final, esa voz como de trompeta que dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Y dónde encontramos esa trompeta final? Esa voz como de trompeta, hablando estas cosas que deben suceder y llamando y juntando a los escogidos y preparándolos para ser transformados y ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, siendo esa voz como de trompeta la voz de Cristo y siendo el mensaje final. No puede ser encontrado ese mensaje final fuera del mensajero final. Por lo tanto, tenemos nosotros que ver quién es el enviado con ese mensaje final, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Y Apocalipsis 22, verso 6, nos dice dónde estará esa voz como de trompeta que dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Vamos a ver en quién es que estará esa voz dando a conocer todas estas cosas. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí está la voz como de trompeta, mostrando las cosas que deben suceder pronto en el ángel del Señor Jesucristo, enviado para ese propósito, portando el mensaje final de Dios. Ese mensaje final es el evangelio del reino, proclamando todo el programa divino y proclamando al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David e Hijo del hombre revelado en este tiempo final. El mensaje final de Dios. Ese es el mensaje que Él ha prometido para sus hijos en este tiempo final. No hay otro mensaje para los hijos de Dios. Los mensajes anteriores de profetas y mensajeros anteriores son de mucha ayuda para nosotros y son de mucha ayuda para el mensajero final, para tomar esos mensajes y esas profecías dadas en el pasado que hablan de las cosas que Dios hará en el presente, y con esas profecías y esos mensajes darle a conocer a los hijos de Dios lo que Él está haciendo en este tiempo final. Porque lo que Dios está haciendo en este tiempo final no es otra cosa sino lo que Él prometió hacer en este tiempo final. Y el mensaje que Él ha enviado en este tiempo final no es otro sino el que Él prometió enviar en este tiempo final, representado en la trompeta final, o gran voz de trompeta, o trompeta del año del jubileo, o mensaje de libertad o liberación, allá en Levíticos capítulo 25, verso 8 al 13. Así es que el mensaje final es el evangelio del reino, el evangelio de la dispensación del reino, en donde Jesucristo es revelado como león y no como cordero. Y como león
Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Hijo de David. El Hijo de David revelándose en el fin del tiempo como Hijo de David e Hijo del hombre. Esta es la revelación final del Señor Jesucristo y esta es la revelación final de Dios que Él trae en el mensaje final, a través del mensajero final. Por eso, ustedes encuentran que en el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, el último mensajero que aparece es el ángel del Señor Jesucristo. El Apocalipsis comienza con el ángel del Señor Jesucristo en el primer capítulo, y termina el libro del Apocalipsis con el ángel del Señor Jesucristo siendo enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, para dar a conocer estas cosas que deben suceder y dar testimonio de estas cosas en y para todas las iglesias. El ángel del Señor Jesucristo es el profeta mensajero final de Jesucristo con el mensaje final de Dios para todos los hijos de Dios. Por eso, en Apocalipsis capítulo 10, verso 8 en adelante, el ángel fuerte que es Jesucristo que desciende del cielo, en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, envuelto en una nube, en esa columna de fuego, con el librito abierto en su mano y con el arco iris alrededor de su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Encontramos que él le entrega ese librito, ese título de propiedad, ese libro de los sellos, ese libro de la vida del Cordero, en donde están los nombres de todos los escogidos. Y libro que ha estado siendo manifestado en cada edad durante la dispensación de la gracia, en donde ha estado cumpliéndose cada parte de ese libro en cada edad, y lo que faltaba de ser cumplido de ese libro en edades pasadas se cumple en nuestra edad y nuestra dispensación, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ese libro, que es el libro de la vida del Cordero, el título de propiedad de los cielos y de la tierra, el libro de la redención, el cual estaba en la mano de aquel que está sentado en el trono de Dios, el cual tomó Cristo y lo abrió en el cielo, y luego en Apocalipsis capítulo 10 lo trae a la tierra. Y luego, miren ustedes, primero en el cielo, cuando estaba en el cielo ese libro, nadie era digno de tomar ese libro y abrir esos sellos, excepto el Señor Jesucristo. Pero cuando lo trae a la tierra, cuando Cristo en esa columna de fuego desciende a la tierra como león, pues clama como cuando un león ruge, desciende como hijo de David. Cuando desciende a la tierra con ese título de propiedad para reclamar aquí en la tierra sus derechos, encontramos que lo entrega a un hombre, Juan el discípulo amado, el apóstol San Juan, siendo el que representa a la iglesia del Señor Jesucristo con sus mensajeros de todas las edades y de las dispensaciones de la gracia y del reino. Encontramos que ahí está representando al ángel del Señor Jesucristo que encabeza el cuerpo místico del Señor Jesucristo en la edad
de la piedra angular y dispensación del reino. Porque la palabra siempre viene al mensajero de Dios para edad o dispensación en que viene esa palabra. Por lo tanto, ese mensajero en la tierra estaría en el fin del tiempo para recibir ese título de propiedad. Ese libro que estaba sellado con 7 sellos, pero que fue abierto y lo recibe de la mano del ángel fuerte, de la mano de Jesucristo en esa columna de fuego. Y luego le es dicho: toma, cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Vamos a leerlo aquí. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso es el Señor Jesucristo dándole a su ángel mensajero, representado en Juan el discípulo amado, la palabra, el título de propiedad, el libro que fue abierto por Jesucristo en el cielo, para que se lo coma su ángel mensajero aquí en la tierra y luego traiga el mensaje profético sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, para que traiga el mensaje final de Dios a este planeta Tierra. Vean ustedes a quién Jesucristo envía, a quién Jesucristo le da el título de propiedad y a quién Jesucristo manda que profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El ángel del Señor Jesucristo es el portador del mensaje final de Dios. Es el portador del evangelio del reino, en donde están todas las revelaciones divinas que dan a conocer las cosas que deben suceder pronto y las identifica a medida que van siendo realizadas por Dios en el programa divino que corresponde al fin del tiempo. No hay otro mensaje de Dios para nuestro tiempo, para nuestra edad de la piedra angular y dispensación del reino, sino el mensaje final de Dios, el mensaje del evangelio del reino. Ese es el mensaje de la trompeta final, de la gran voz de trompeta. Ese es el mensaje de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que es la voz de Cristo que le da a los escogidos de Dios la fe, la revelación para ser transformados y raptados, porque le da la revelación divina de la venida del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. La venida del Señor Jesucristo como hijo de David e hijo del hombre. Esa revelación divina la da el Señor Jesucristo en
el mensaje final a través de su ángel mensajero. Vean ustedes por qué es tan importante el mensaje final de Dios en este tiempo final. Porque estamos en el tiempo final. Y estamos en el tiempo del mensajero final. Estamos en el tiempo del mensaje final, que es el evangelio del reino siendo proclamado en este tiempo final para la dispensación del reino y edad de la piedra angular para todos los hijos de Dios. El mensaje final de Dios. Vean ustedes, así como toda generación y toda dispensación ha tenido su mensaje, encontramos que así como la generación de Noé tuvo su mensaje final y su mensajero final, su profeta final, esta generación tiene el mensaje final de Dios y el mensajero final de Dios también, el cual estaba prometido en la Escritura. No hay esperanzas para ningún ser humano si no tiene el mensaje final de Dios en este tiempo final. No hay esperanza de una transformación para el cuerpo físico sin el mensaje final, que es la trompeta final. Ni siquiera para los que partieron en las edades pasadas. Ellos necesitan ese mensaje final, esa trompeta final. Y ellos están escuchando en la sexta dimensión, en el paraíso, el mensaje final, porque ellos pueden ver desde allá hacia acá y pueden escuchar también. Y nosotros, en este tiempo final, podemos decir que nosotros estamos escuchando el mensaje final de Dios. Ese es el mensaje que yo he escuchado de parte del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que Él me ha hablado y que yo le he hablado a ustedes, porque yo no puedo hablar nada de mí mismo. Yo de mí mismo no tengo ningún mensaje para ustedes. Yo lo que hago es compartir el mensaje que Él me ha dado a mí, compartirlo con ustedes, darle a ustedes el mismo mensaje que Él me ha dado a mí. Y ese mensaje es el evangelio del reino. Es el mensaje de la edad de la piedra angular. Es el mensaje de la dispensación del reino. El evangelio del reino. El mensaje final de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y adelante siempre escuchando el mensaje final de Dios. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta la tarde, Dios mediante, en que estaremos nuevamente aquí a las 3 de la tarde, Dios mediante, para continuar escuchando el mensaje final de Dios. O sea, escuchando el mensaje del evangelio del reino. Para otros países no tendremos transmisión telefónica en esta ocasión, sino que estaremos más bien nosotros aquí escuchando la palabra también en Miami. Si desean, allá en Miami pueden sí transmitir a Miami, pero
no a los países de la América Latina y del Caribe, sino solamente a Miami, para que ellos, si desean, puedan escuchar lo que Dios esté dándonos aquí en esta tarde y así darle gracias a Dios por lo que Él nos dé en la tarde también. Bueno, dándole gracias a Dios en esta mañana por lo que Él nos ha dado, que Dios les bendiga grandemente con todas las bendiciones contenidas en el mensaje final de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga y les guarde a todos.